no es prudente ignorar las señales que están habiendo. El domingo antepasado estuvimos hablando de un evento que sucedió hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo, yo creo que en un pasado eterno. Y hablábamos sobre un golpe de Estado que se dio, ¿verdad? El golpe de Estado es cuando alguien quiere tomar el poder a la fuerza. Y en el mundo de hoy era muy común poder ver en la década de los 70, 80 los golpes de Estado. El Perú sufrió una dictadura militar a través de un golpe de Estado. Y algo así sucedió allá arriba en el cielo. En el cielo quisieron darle un golpe de Estado a Dios. Quiso un tipo llamado Luzbel, y después se volvió Satanás, quiso dar un golpe de Estado a su creador. Y eso no pudo ser. Y hablamos de muchas cosas. Y ha pasado el tiempo, miles y miles de años, y llegamos a nuestra actualidad. Y en nuestra actualidad vivimos los estragos de aquel fallido golpe de Estado. Y yo quisiera ir a la Biblia, un momentito, y yo quisiera leer lo que sucedió después del golpe de Estado y lo que ha venido pasando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, lo que sucedió. Y nos da luz. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque realmente hay mucha gente con unas necesidades tan impresionantes que la iglesia cristiana evangélica no ha podido tomarlo, no ha podido solucionarlo. Y estuve escuchando mucho las historias de un sacerdote católico, el padre Gabriel Amort. Era porque ya falleció en el 2020, era un exorcista del Vaticano. Y él enseña mucho, yo aprendo mucho de él. O sea, espérate, vamos a decir, pero pastor, tú eres evangélico, tú eres cristiano, ¿cómo es que estás aprendiendo de un sacerdote católico? La Biblia dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Y estuve oyendo mucho sus historias de él porque ha quedado plasmada en libros y lo han puesto en audiolibros del padre Amort, Gabriel Amort. Y también he estado viendo mucho las historias del padre Javier Luzón, que son sacerdotes católicos que han practicado el exorcismo. El padre Javier Luzón todavía está vivo y yo aprendo mucho de ellos. Y yo me hacía la misma pregunta que ustedes se hacen. Yo le decía, Señor, ¿por qué estos sacerdotes católicos se atrevieron a hacer lo que los cristianos evangélicos no lo hacen? Se atrevieron a tomar el toro por las astas. Y las historias que cuenta el padre Amort y el padre Luzón realmente es para no creerlo. Porque las historias que cuentan son cosas impresionantes. Caso número 1 que cuenta el padre Gabriel Amort, de que en Colombia un jovencito, de pronto tiene manifestaciones extrañas en su casa y cuando lo llevan ante el padre Amort, este joven colombiano que vivía en el campo, tenía sus chacras y cultivaba cosas, empieza a hablar en un perfecto inglés. Tuvieron que traer un traductor para ver qué es lo que decía. Y obviamente decía una sarta de barbaridades, no insultos y todo lo demás. Pero lo curioso es que ese colombiano, si no me equivoco,
empezó a caminar como una araña por la pared. ¿Se imaginan? Empezó a caminar como una araña y no se caía. Y allí aprendí algo que me dio mucha luz. Y el ente que se manifiesta en este joven dice: yo soy Lucifer, el amo de los alacranes, el rey de los alacranes, en este joven manifestado. Y yo hace mucho tiempo entendí que Satanás es un personaje y Lucifer es otro personaje. Hace mucho tiempo lo entendí y lo capté, porque son dos esencias diferentes. Y la tradición, incluso dentro del mismo cristianismo, nos han dicho que Lucifer y Satanás son los mismos. Ahora vamos a ver por qué. Pero ¿qué pasó con este fallido golpe de Estado? Hubo un encargado que se hace llamar el Arcángel Miguel. Y habla de esto Apocalipsis. Yo voy a leer la cita, si ustedes gustan, lo siguen. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7 al 9, dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo Satanás, el que engañaba al mundo entero, fue lanzado a la tierra juntos con todos sus ángeles. Después de ese golpe de Estado, ese fallido golpe de Estado, según este pasaje, Satanás y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Está hablando de un futuro, pero en Efesios 6:10 habla de que estos entes demoníacos viven en el segundo cielo, o sea, en el espacio. ¿Qué vendría a ser el espacio de la tierra? Muy bien. Y aquí me da una información, dice en el versículo 9, este gran dragón, la serpiente antigua. Entonces, Satanás simboliza a la parte reptiliana, por decirlo así, a los reptiles. Y Lucifer representa a los arácnidos, es el rey de los escorpiones. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque en Lucas 10:19 dice esto: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Lo que Lucas está diciendo es que hay dos entidades, una reptil y otra arácnida. Satanás representa a los reptiles y Lucifer a los arácnidos, a los alacranes, a las arañas. El día lunes me llamaron de Piura una dama y al preguntarle cuáles eran los síntomas que ella tenía, me decía: pastor, yo sueño mucho vomitando arañas y alacranes. Miren la información que me da. Yo sueño mucho vomitando arañas y alacranes. ¿Qué más tienes? Le digo. Bueno, me dice, siento esto, siento lo otro, siento... Total que la abuela lo había dedicado a todas las deidades del norte, entre ellas el cautivo de Ayabaca, San Pedro y San Pablo, la Virgen María y todo lo que se pueda creer en el norte. Cuando entramos en terapia de liberación, la muchacha literalmente se congeló, se volvió hielo, porque los pastores me decían, está congelada. Y lo único que decía era, no voy a salir, no voy a salir. Y cuando yo di una orden en el nombre de Jesús a que salga toda la brujería hecha con alacranes y con arañas, esta mujer casi se desmaya. Y ahí me di cuenta de que realmente hay entidades que manejan tanto la parte arácnida como la parte reptil.
Satanás maneja todo lo que tiene que ver con reptiles. Ahí está la pitón, que encontramos en el libro de Samuel como la divina de Endor. Dice que tenía un espíritu pitonizo, o sea, un espíritu pitón. Y es un espíritu de adivinación, donde la pitón no tiene veneno, pero la pitón cuando envuelve a su presa la estruja y la mata por asfixia. Cuando una persona va a consultarse a alguien a que le lea las cartas, a que le lea las manos, la cartomancia y la quiromancia, solo por el hecho de pisar el lugar del adivino o de la gitana o del quiromante o del cartomante, inmediatamente ingresa al cuerpo de la persona un espíritu pitón y se instala en la parte de la columna, en la base de la columna, espiritualmente se enrosca ahí. Y esa persona cada día está sintiendo presión en el pecho, en la columna, no puede dormir, tiene pesadillas, empieza a soñar que le persiguen serpientes, empieza a soñar que le persiguen hombres a matarlo, tiene parálisis de sueño y todo le empieza a ir mal. Solo por haberse ido a que le lean las manos o a que le lean las cartas. Entonces, nosotros, como vemos estas manifestaciones tan espectaculares, digámoslo así, en el mundo de las tinieblas, la iglesia no ha sabido qué hacer. Le dicen al hermano o a la hermana que tiene este problema, ore nada más, ayune nada más, que ya Cristo lo hizo todo. Y no es tan cierto eso, no es que Cristo no lo haya hecho todo, pero la iglesia tiene una tarea que Jesús no lo va a hacer. Cuando Jesús se va al cielo, deja establecido en Marcos 16, 17, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Si tomaran en sus manos serpientes, no les dañará. Pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. El Señor dijo todo esto de una forma codificada. Porque yo siempre les digo a ustedes o a mucha gente que nadie en su sano juicio va a agarrar una serpiente, a no ser que tenga esa afinidad de ser un herpetólogo o de ser un veterinario, pero yo no creo que aquí Georgina no tenga la capacidad de agarrar una pitón y de acariciarla. O que Rebeca le diga, ay, qué bonita boa, ¿no? Nadie en su sano juicio va a agarrar. Y entonces, ¿por qué Jesús dijo que tomarán en sus manos serpientes y nada los dañará? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que la iglesia, ustedes, yo, todos los que estamos aquí, tenemos la capacidad de destruir obras de brujería. Porque la brujería es simbolizada a nivel mundial por una serpiente. Por eso es que las personas que sienten un ataque de brujería, lo primero que sienten o que el síntoma que les viene a ellos es soñar con serpientes. Cuando la gente viene y me dice, pastor, siento que me han hecho brujería, les pregunto dos cosas. ¿Sueñas con culebras? ¿Dolor de cabeza? ¿Amanecer, atardecer, anochecer? Si hay esos dos síntomas, ahí hay un ataque de brujería. Y luego se suman otros síntomas como la pesadilla, parálisis de sueño, el mar se sale, el río se sale, tienes miedo, sientes que vuelas, todo eso es un ataque de hechicería. Y el otro es el más, es un requisito fundamental cuando te viene una brujería, un peso en la espalda, aquí en los hombros, que no se te quita con nada. Un masaje, te vas al quiropráctico, te truena las espaldas, las vértebras, te pasa un rato y luego sigue habiendo el dolor, el malestar aquí en la espalda.
dolor en el brazo izquierdo, hincadas, punzadas. Todo eso son síntomas de que estás bajo un ataque de hechicería. Entonces, a través del padre Gabriel Amor, pude identificar al príncipe de los escorpiones, que era Lucifer. Yo siempre supe que este tipo era otra entidad, que no era Satanás. Pero a través de las experiencias de liberación en otra gente, lo comprueban de que Lucifer no es Satanás. Muy bien, entonces, hay otra entidad. Lo que pasa es que Satanás, al intentar dar el golpe de estado a Dios, no solamente se baja la tercera parte de los ángeles, también se baja a ángeles de alto rango, o sea, ángeles que tenían un estatus de príncipe, de gobernadores. El apóstol Pablo en Efesios 6:10 hace mención y dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. O sea, hay rangos arriba al cual nosotros no es que le buscamos bronca a ellos. No. Hay iglesias que hacen guerra espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra guerra espiritual. ¿Han escuchado la palabra guerra espiritual? ¿Pero qué es hacer guerra espiritual? ¿Cómo hacen guerra espiritual algunas iglesias? Dicen: ok, en esta calle de acá hay mucha prostitución. Vamos a hacer guerra espiritual. Y andan los hermanos orando por las calles, echando aceite, ungiendo a las pobres damas de la noche con aceite. Dicen: vamos a cerrar en el nombre de Jesús y atamos al espíritu, al principado de prostitución de esta ciudad. Ese es el peor error que un cristiano puede cometer. Ese es el peor error que un cristiano comete, porque en ninguna parte de la Biblia nos da ese tipo de ordenanza. Nosotros no tenemos la capacidad de atar espíritus del aire. Nosotros no podemos cerrar prostíbulos. Nosotros no podemos atar demonios en el aire. En Marcos 16:17 está bien claro: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿De quién? De la gente, no del aire. Cuando un cristiano o una iglesia se pone a hacer ese tipo de guerra espiritual, ¿qué pasa? El pastor se enferma, accidentes de tránsito, muertes, cáncer. Porque nosotros no estamos llamados a hacer ese tipo de guerra espiritual. Y hay cristianos que dicen: sí puedo hacerlo, tengo la autoridad. Mentira, no puedes hacerlo. Por eso que hay gente que dice: yo no me meto a la guerra espiritual, porque el día que hice guerra espiritual mi hijo se enfermó, casi se muere, le dio esto, le dio lo otro, y no se meten, porque lo primero que hacen es atar espíritus del aire, que a nosotros la iglesia no nos ha dado esa facultad. Dios no nos ha dado. ¿Quién ata los espíritus del aire? Según el libro de Daniel, cuando Daniel se puso a orar, fueron los ángeles que empezaron a pelear con los espíritus demoníacos del aire. Son los ángeles, nosotros no. A nosotros se nos ha dado autoridad a sacar espíritus demoníacos de la gente. Todas las personas que han ido a mi casa y hemos orado, hemos sacado espíritus de la gente. No de su casa, no de su nación, no de su tierra, no de su familia, de la gente. Entonces, tú no te metes con ellos, ellos no se meten contigo. Así funciona la cosa. Si tú haces guerra espiritual y dices: Señor, ato el espíritu que maneja a mi papá,
ato el espíritu que está en mi hermana, ato el espíritu que está en mi tía que vive en Estados Unidos. Vas a perder. Es una batalla perdida. No la vas a ganar. Por eso es que las iglesias no se meten en asuntos demoníacos espirituales, porque no están aplicando el código correcto que nos enseña la Biblia. Y las armas que nos da la palabra, en Efesios 6:10 habla de la armadura de Dios. ¿Han oído de la armadura de Dios? Muy bien. Esas armas solo son defensivas. Esas armas no son ofensivas. Esas armas solo te sirven para defenderte. El yelmo de la salvación para protegerte la cabeza. La espada, que es la palabra, la coraza, el escudo, todos son armas defensivas. No hay ninguna arma para defenderte, para atacar, no lo hay. No hay ninguna arma ofensiva. Por eso el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, tenemos lucha pero un asunto de defensa, solo es para defenderte. Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, les decía que no solamente Satanás se bajó a los ángeles, sino a ángeles de alto rango. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo liberando gente, liberando endemoniados, los fariseos dijeron, este saca los demonios por el príncipe de las tinieblas. Y dan un nombre, dice, este saca los demonios por Belcebú, príncipe de las tinieblas. Y la iglesia ha pensado también que Belcebú, Lucifer y Satanás son los mismos y no son los mismos. Belcebú es un príncipe de alto rango y Belcebú significa el señor de las moscas. En una hechicería que te hacen con Belcebú, lo primero que se va a llenar tu casa es de gusanos blancos y de moscas. Hay gente que ha venido a mi casa y que me dicen que debajo de su mueble, donde no hay ni basura, donde no hay ni comida descompuesta, han aparecido gusanos blancos. Y la casa se llena de moscas. Nosotros fuimos con mi esposa a orar por una casa por allá por Lince, donde las familias son muy pitucas. Y el departamento era en el 7º piso. Y ahí había un enjambre de moscas. La casa era así, impecable, pero en el medio de la sala había un enjambre de moscas. Ahí habían hecho un trabajo con Belcebú. Oramos, ministramos, liberamos a la gente que estaba ahí. Había una urna con restos de unos muertos, lo han arrojado al mar y se han deshecho de muchas cosas de muertos y las moscas desaparecieron. Entonces era un portal abierto con Belcebú, el señor de las moscas. Entonces, muchos espíritus de alto rango también vinieron en ese golpe de estado. Ahora, cuando el Señor Jesús vino, nos dio enseñanzas precisas sobre qué hacer. Entonces, yo he escuchado a gente que me ha dicho, pastor, yo he ido a los curanderos. Adelante, Dios les bendiga. Adelante, pasen. Ahora por venir tarde les toca pagar el café. No, mentira. Tomen asiento. Estamos a la mitad de esta enseñanza. Hay gente, estoy continuando, como han llegado recién, les doy el alcance. Estoy continuando con el tema del domingo pasado. Este tema de hoy se llama, por cierto, para mis amigos que me ven en el extranjero, el tema de hoy se llama El Imperio Contraataca. ¿Qué les parece? El Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Bueno, les contaba y les decía que
Al intentar dar el golpe de estado, muchos ángeles de alto rango también se rebelaron, entre ellos Lucifer, Belcebú, ¿ok? Pero muchos de estos ángeles transmitió su mensaje a la gente que no conocía a Dios o que vivía en mucho pecado. Muy bien. Yo he escuchado a gente que me ha dicho: pastor, cuando yo fui al chamán, al curandero, al brujo, tenían una Biblia. Y es por eso que yo pensé que ellos trabajaban con Dios. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Los brujos y los chamanes tienen una Biblia. Trabajan con la Biblia. ¿Saben por qué? Ahora yo les voy a explicar por qué los brujos y chamanes trabajan con la Biblia. Porque hay dos libros en el Antiguo Testamento que se llaman Levítico y Deuteronomio. Si ustedes leen el libro de Levíticos y Deuteronomios, hay leyes, las leyes que dio el Señor a Moisés. Y esas leyes no han caducado, siguen vigentes. Es decir, están inactivas, pero no han caducado. Porque para que esas leyes se cumplan, vino Jesús y cumplió todo lo que estaba escrito en esas leyes. Era el único que podía cumplirlo. Pero hay cosas ahí, hay cosas muy extrañas en esas leyes. Entonces los brujos, chamanes, curanderos y brujas y satanistas utilizan esas leyes que se dio en el Antiguo Testamento para utilizarlo en contra de la gente. Vamos a ir a ver una de esas leyes. Una de esas leyes está en el libro de Números. En el libro de Números, Números 19, el versículo 11. Miren lo que dice, miren lo que dice. Dice así: cuando alguien muera dentro de su tienda de campaña, se deberá hacer lo siguiente: durante 7 días no podrá presentarse ante Dios. Las personas que hayan tocado el cadáver quedarán contaminadas por 7 días. Además, todas las ollas destapadas o mal tapadas en esa tienda quedarán contaminadas, solo porque alguien murió ahí. Tampoco podrán presentarse ante Dios las siguientes personas: las que toquen una tumba, los que toquen huesos de muerto, las que toquen algún cadáver en el campo. Para poder presentarse ante Dios, todas estas personas tendrán que lavarse. Y bueno, les dice una forma, ¿no? ¿Cómo lavarse? Con agua de ceniza de la vaca. Si no se lavan en esos 2 días, no podrán presentarse ante Dios. Además, alguien que no haya tocado a ningún muerto tomará las cenizas de la vaca de pelo rojo y las mezclará con aguas de manantial. Tomará luego unas ramas e hisopo, lo mojará en agua con ceniza y rociará la tienda y las vasijas y a quienes hayan tocado algún cadáver o hueso o una tumba. Cuando yo leí esto, a mí me parece más un acto de brujería. Agarraban hisopos y rociaban con cenizas de la vaca, ¿verdad? Todos los que han tocado huesos de muerto, tumbas, cementerios, todo tenían que pasar por un rito medio extraño. Los brujos saben esto. Esta ley no está abolida, está inactiva, pero no está abolida. Entonces, para querer dañar a una persona, hacen esto: agarran huesos de muerto, tierra de cementerio, y ahí meten la foto de la persona. Ahí lo meten, porque está escrito en la Biblia que cuando una persona toca el hueso de un muerto o una tumba, queda contaminada. Está escrito aquí, está escrito. Por eso es que los brujos trabajan con la Biblia. Dicen: vamos a ver, esta persona quiere que le haga un daño a esa gente. ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, yo quiero que se muera, yo quiero que se seque. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Y encuentran esto:
dicen, ok, vamos a hacerle un trabajo con muertos. Vamos a hacerle un trabajo con hueso de muerto. Vamos al cementerio, se van al cementerio, sacan tierra de la tumba del cementerio, agarran un hueso, lo machacan, lo echan sobre la foto. ¿Qué más dice? Vamos a echarle ceniza de vaca, o sea, de ceniza de una vaca quemada, y lo echan ahí. ¿Qué más dice? Vamos a echarle un hisopo y vamos a rociar toda su cara. Agarran, están leyendo la Biblia, y empiezan a hacer todo un trabajo ahí con sus cosas y todo lo demás, y están agarrando hueso de muerto, tierra, cementerio, y están enviando. Entonces, ¿qué ocurre? Como es un rito demoníaco satánico, suben espíritus especializados en trabajar con muertos. Y la persona que está siendo trabajada con un muerto, ¿qué es lo que empieza a sentir? Porque hay un rito, hay una invocación. ¿Qué es lo que empieza a sentir la persona que está siendo trabajada con un muerto? Número 1, frialdad de pies por las tardes, sea verano o invierno, los pies se te congelan. Yo les conté que el lunes ministramos a una joven donde se congeló su cuerpo en Piura. Y yo le dije, Señor, envía ángeles a que destruyan el entierro que está en el cementerio contra esta mujer. Inmediatamente el cuerpo empezó a entrar en calor, porque los ángeles fueron y rompieron todo este trabajo de maleficio. ¿Qué más sucede? Cuando una persona está siendo trabajada con un muerto, empieza a soñar con personas que ya murieron. Empieza a soñar con la abuela, con el tío, con el vecino, con el amigo, con el compañero de clase que ya murió. Empieza a sentir eso. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma? Amanece cansado, fatigado, sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer nada. La fuerza se le va del cuerpo, sus ojos se hunden y hay extremos donde la piel empieza a volverse amarilla. Todo eso los brujos, ¿de dónde lo sacaron? De la Biblia, mis queridos, de la Biblia. Lo sacaron de aquí, de la Biblia. Miren qué más hay en la Biblia, donde los brujos utilizan la Biblia para hacer daño. Miren qué más hay. Cuando te quieren hacer un trabajo de ruina económica. Yo una vez oré por una jovencita por teléfono en plena pandemia, pero su tía me decía, pastor, mi sobrina está limpiecita, pero huele a popó de gente. Antes que ingrese a la casa, han hecho que la chica se vea si la planta de los pies, se había pisado por ahí. Nada, la chica estaba limpia, pero olía a popó de gente. Olía de verdad. Yo he encontrado a gente que huele a heces, a excremento de gente. Lo he encontrado. ¿Y de dónde agarran los brujos para hacer este tipo de brujería? De acá. Deuteronomios 23, 13 al 14. Dice, cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. ¿Captaron la idea? Bueno, dice, el campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Más abajo dice que si un hombre toca excremento, se contamina. Los brujos saben este código. Dice que Dios te va a proteger. Cuando los israelitas hacían su popó, que era miles de israelitas, lo hacían lejos. Agarraban una palita, tipo el gato, ¿no? Y lo tapaban y se iban, ¿verdad? ¿Por qué decía esto el Señor? Dice, porque yo soy santo y yo me muevo ahí y los protejo.
¿ok? Dice, los protejo, dice para protegerlos. Cuando una persona odia a alguien, dice, voy a hacerle un trabajo de ruina económica. Se van al brujo y dice, ¿qué quieres que le haga? La persona dice, yo quiero que su plata no dure nada, se vuelva una M, su dinero así. El brujo va a Deuteronomio y dice, ¿qué hicieron los israelitas? A ver, ya, vamos a hacerlo con popó. Entonces agarran la foto, el nombre, tu familia, tu empresa, te toman foto en la casa y los sumergen en una letrina con excremento allí. Y la persona empieza a perder trabajo, no le dura el dinero, empieza a oler a excremento, empieza a tener pesadillas, sueña que hace popó, que pisa, que mira, que su casa está llena de popó. Todo eso es un indicativo de que te hicieron un trabajo con popó de gente. Y entonces los demonios suben y te atacan y te hacen que tu cuerpo huela a excremento. Yo de verdad he sentido mucha gente ese olor a excremento, de verdad. Y son personas trabajadas con excremento. Y velos. Yo conozco una prima mía que tiene su puesto en el mercado. Y ella me contaba de un chino que tenía 4 tiendas. Tremendo el chino en Caquetá. Y le vendía sus plásticos y todo. De la noche a la mañana el chino se vino a la quiebra. Mendigaba por ahí, vendía 2, 3 plastiquitos para comer. Y olía a popó. El hombre literalmente olía a popó. Pues lo trabajaron. ¿Cómo más trabaja el enemigo? Utilizando la Biblia, pues en los cementerios, como ya dije, ¿verdad? En los cementerios, ahí meten tu foto, lo entierran en las tumbas, ahí. Y entonces tu vida es un caos. ¿Qué más hay? Levíticos. Bueno. Y en Levítico 5, del 1 al 2, nos da otra forma en que los brujos hoy trabajan. Pero todas estas leyes eran para el pueblo de Israel, para que no se contamine. Pero hoy ha venido Jesús. La gracia es sobreabundante. Estas leyes ya no nos afectan a nosotros. Pero sin embargo, como es una ley que no ha caducado, es una ley que sigue vigente, pero no está activa, pero vigente. No sé si me dejo entender. Es una ley que funciona para los judíos, para nosotros no, pero está vigente. Entonces, toda esta gente malvada, todos estos brujos y chamanes, trabajan con una Biblia. Muy bien. Quieren hacerte un daño, quieren hacer algo contra ti, o tú quieres ir a buscar sanidad. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a la Biblia. De ahí surge esto que les voy a contar. Primero vamos a leerlo. Dice así, Levítico 5, del 1 al 2. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar. O supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Ya sea un animal salvaje, o un animal doméstico, o un animal que corre por el suelo. ¿Cuánta gente ha venido a mi casa a decirme, tengo tal y tal cosa? ¿Qué pasó? Me pasaron con cuy. Esto aplica para ahí. ¿Qué más dice? Si tocas un animal muerto, sea salvaje o doméstico. ¿Cuántos brujos te hacen maldad matando una gallina negra? Utilizando su sangre, utilizando sus plumas. ¿Cuánta gente utiliza gatos para atacarte? Los gatos son muy misteriosos, ¿saben? Utilizan gatos, utilizan gallinas, utilizan cuyes. ¿Cómo se les ocurre en su sano juicio
de que al limpiarte con un cuy y al pobre cuycito lo abran, en su cuerpo va a aparecer la enfermedad que tú tienes. ¿Cómo? ¿Dónde está en su sano juicio que eso pueda ser de Dios? ¿Es real? Claro que es real, pero no es del Señor. Esa es de la parte demoníaca, del imperio contraataca. De ese lado es. Todo eso lo han sacado de acá, de la Biblia. Todas esas cosas, los ritos, todos los brebajes, lo han sacado de acá de la Biblia, porque son leyes que, si bien es cierto, les vuelvo a repetir, no nos afecta a nosotros porque somos creyentes, somos cristianos, pero son leyes que no han caducado, que están ahí, no han prescripto, están ahí. Entonces los brujos utilizan la Biblia para hacer daño a la gente. ¿Qué más hay? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, dice así, número 5:17. Pondrá un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo y lo rociará. Hoy no hay agua santa. Pero, ¿qué agua hay? Agua bendita. Hoy no hay agua santa, pero hay agua bendita. El agua bendita es entre comillas. Toman esa agua bendita, que está dedicada a muchas deidades, utilizan polvo y van y rocian en tu puerta. Y te viene la saladera. ¿De dónde sacaron eso? De acá, de la Biblia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más hay? ¿Qué más? Mira, ve. Y dice, y estas aguas, número 5:22, y estas aguas que dan maldición en sus entrañas, harán hinchar tu vientre y caer tu músculo, y la mujer dirá, amén. Acá hay algo muy interesante. En el libro de Números, yo les doy esa tarea, lean todo el libro, todo el capítulo 5, se quedarán locos. En ese capítulo dice esto, miren, no sé si ustedes lo han leído, dice así. Cuando un hombre está casado con una mujer y el hombre siente celos de la mujer, así dice, y tiene sospechas de que se ha acostado con otro, mírenlo. Va a agarrar a la mujer y lo va a llevar ante el sacerdote. El sacerdote va a agarrar agua santa, va a mezclar ceniza y le va a dar a la mujer. Si la mujer se acostó con otro, le engañó, su vientre se va a hinchar y su útero se va a encoger y morirá. Si la mujer no le ha sido infiel, no le va a pasar nada. Imagínate que Pilar se casa y te dice, vamos al pastor César a que te dé ceniza con agua. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vamos a pasar a ver. Entonces yo como sacerdote estoy esperando que su pancita de Pilar se hinche. Y eso hacían los brujos. Eso hacen los brujos porque lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Llegaban al sacerdote y le decía, tengo sospechas que mi mujer me engaña. Tengo sospechas que en la calle me canten el venado. Así, ¿qué hacemos? Bueno, el sacerdote, pasa hija, pasa hijo. Voy a darte agüita con ceniza. Mira hija, le decía, si tú le engañaste al fulano, tu barriga se va a hinchar y tu útero se va a encoger y ahí nomás quedas. Si eres inocente no te va a pasar nada, solamente lo harás pichi. Efectivamente, tomaba el agua y hay alguna mujer y ahí quedaban. Entonces hoy los brujos saben esto. Los brujos saben esto. Y no te dan agua santa, te dan agua bendita. Y es más, ni siquiera te dan agua bendita. Te dan un juguito y una pizca de sangre de menstruación. Y el hombre queda amarrado. O te dan en comida, te dan una patita de araña. Ya fuiste.
Ya fuiste ya. Una patita de araña, fuiste. Literalmente tu barriga crece. Oye, yo oré por una mujer que tenía una panzota así. La chica era delgadita, parecía un embudo así. Una panzota así. Oré por ella. Lo que vomitaba era pestoso. Tiempo después lo he visto, ya no tiene panza. Y le habían hecho un trabajo con la baba de un sapo. ¿Y dónde le dieron? En comida. Agarraron su baba del sapo y ¡uf! Así que todos los panzoncitos de repente. De repente no les da baba del sapo, pero son zapazos. ¿De dónde sacan eso? De acá, de la Biblia. De acá sacan eso. ¿Te quieren matar? Ceniza. ¿Te quieren hacer daño? Ceniza con agua bendita. ¿Te quieren destruir? Es más, y más abajo dice que el vientre de esa mujer que sobrevive se queda estéril. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Es muy posible que hayan hecho este trabajo porque su vientre se queda estéril. ¿De dónde sacaron todo eso? De la Biblia. Por eso hay gente que ha ido a mi casa y me dice, pero pastor, yo fui al brujo y el brujo tenía una Biblia. Leían los salmos, claro. Tiene que saber qué código, qué ley que esté en la Biblia va a aplicarlo para hacerte un daño. Tiene que saber todo eso. Y hay un espíritu que es de corte femenino, que se hace llamar Lilith. Lilith está mencionado en el libro de Isaías, pero una versión, no la Reina Valera ni la traducción viviente. Ahí solo se menciona a lechuzas, pero en una versión que no recuerdo cuál es, habla de Lilith. Y Lilith trabaja mucho con lechuzas y con gatos. Y Lilith está en todo el mundo. El objetivo de Lilith es robar la energía de los hombres. Entonces hay hombres que sueñan que una mujer conocida o desconocida los seduce en sus sueños, los enamora y en unos casos extremos hasta tienen intimidad con esa mujer en sus sueños. El día martes yo oré por otro muchacho, por un policía en Piura, y él tenía unos sueños realmente monstruosos. Él soñaba teniendo relaciones sexuales con sus hermanos. Y él estaba asqueado de eso. Y oré por él, y él expulsó por sus partes íntimas un líquido apestoso. Eso fue al día siguiente, obviamente. Apestoso, eso me escribió, apestoso, apestaba. No fue semen, no fue nada, fue un líquido apestoso. Y ese es un demonio muy fuerte. Pero Lilith también trabaja con los gatos. Donde está Lilith hay sueños de gatos. Utiliza mucho las lechuzas y los gatos. ¿Y qué simbolizan la lechuza y el gato? Mala suerte. ¿Qué más? Mal agüero, son animales de mal agüero. Y posiblemente las personas que estén con este tipo de ataque no estén pasándola muy bien. Y cosas como esas. Entonces, en este mensaje que se llama El Imperio Contraataca, el Señor nos dio autoridad a la iglesia para pisar serpientes y escorpiones y para echar demonios de la gente. Pero la gente está abriendo muchos portales a través del pecado. Hay demonios que en los años 60 o 70 no existían, pero el pecado es tan grande que cada día la gente viene con unos casos. Y uno de los demonios más fuertes con lo que yo me he tocado enfrentarme en el nombre de Jesús
ha sido con la Santa Muerte de México. La Santa Muerte de México es un demonio muy fuerte porque lo venera todo un país. Bueno, acá tenemos al Señor de los Milagros, pero solamente en octubre. De ahí lo dejan guardado hasta el otro año. En México no. En México tienen su altar con su calavera ahí en su esquinita de la casa. Y cuando me llaman un mexicano o una mexicana, está la Santa Muerte ahí. Y la Santa Muerte, literal, a mí me congela. Mi cuarto se vuelve frío cuando estoy orando, expulsando a la Santa Muerte. En verano tuve un caso así, me llamó una mexicana que tenía la Santa Muerte. En verano, estamos hablando de este verano, que ha sido el más caluroso después de mucho tiempo. Empecé. Una capilla. Ajá. Así. Así. Sí, sí. Entonces cuando esta mujer me llama y empiezo a orar por ella, yo identifico la Santa Muerte. Verano, 7 de la noche, en el cuarto donde yo estoy, yo tenía que poner mi ventilador porque hacía un calor terrible. Tengo hornos en mi trabajo, imagínense el ambiente. Me congelé. Mientras oraba busqué mi buzo, busqué mi casaca. Era un frío de ultratumba. Y luego la mujer me manda una foto de lo que salió de ella. Un tumor del tamaño de mi puño salió por su boca. La Santa Muerte. En varias personas de México que me han llamado, la Santa Muerte me congela. Es como que meterme miedo. Me mete miedo. Pero la Biblia dice que nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Y yo tengo una meta. Yo tengo un dicho. Yo no te voy a tener miedo. Tú me vas a tener miedo a mí. Y así funciona. Así funciona. Yo le digo, Señor, que ellos me tengan miedo a mí, yo no a ellos. Y en una ocasión, abro mis ojos eso de las 3 de la mañana y mi cuarto estaba hecho una congeladora. Verano. Un miedo me recorrió mi cuerpo, como no se imaginan. Yo sabía quién estaba ahí. Tomé autoridad y se disipó el frío. Y la Santa Muerte es un ente muy criminal, pide gente, pide vidas. Persona que ha sido dedicada a la Santa Muerte está condenada a eso, a morir, de la forma más terrible y oscura que puede haber. Vamos a ver qué encontramos más por acá. En Levíticos 1:5 hay algo también que los brujos utilizan. Dice así, 1:5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo. Muy bien. ¿Qué hace el brujo? Mata un chivito, mata un cordero, está tu foto ahí, está tu familia, tu nombre, tu trabajo y empieza a rociar la sangre y a maldecirte, y a maldecirte, y a maldecirte, y a maldecirte. ¿De dónde sacan eso? De acá, de Levítico 5:15. ¿Qué más hay ahí? Dice así, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arde en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Agarran la sangre y la exprimen sobre tu foto. Que se muera esta gorda fea, que se muera este desgraciado perro, que se muera y empiezan así, así y así y así.
y la pobre gorda empieza a adelgazar. Y el pobre perro empieza a ladrar. Eso es real. ¿De dónde lo sacan? De la Biblia. ¿Y la iglesia qué está haciendo, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ven un pastor así. Mira, nosotros fuimos a una iglesia. Con mi esposa, mi yerno. Y nosotros llegamos y en la puerta había un tipo. Voltea y empieza a temblar así como perro envenenado. El Señor ahí hizo una liberación. Liberó a un niño que se quería suicidar, liberó por acá, había una mujer que quería degollar a sus niños, había hecho pacto satánico. Una liberación en la iglesia. Y había una hermanita que estaba viendo todo lo que Dios hacía. Pero le dijo a la pastora, miren qué ridículo. A veces la religión ha hecho tanto daño. Pastora, le dice, esto no puede ser de Dios. ¿Y por qué no puede ser de Dios? ¿No estás viendo cómo el Señor está liberando? Es que el pastor es pelucón y su hermana y su esposa usa pantalón. Es que el pastor es pelucón y su esposa usa pantalón. Y por eso lo que hacía ahí no era de Dios. No le importó que el niño vomitara, gritara y se liberara. No le importó que la gente llorara, que la gente gritaba y se liberara. No le importó. Solo que yo era pelucón y mi esposa usaba pantalón. Miren ustedes, ¡qué locura! La iglesia pierde el tiempo en babosadas como esas. De verdad, en babosadas. Dice, ay, no, que no, eso no puede ser de Dios. ¿Por qué? No, miren, ve. Ese pastor parece un pituco, un hippie. Y ríete nomás que voy a orar por ti ahora. Sí. Imagínense. Hay gente así de mala onda. No, pero pobrecitos, porque les enseñaron así. Les enseñaron que el hombre que tiene el pelo largo está en pecado. Les enseñaron que la mujer que utiliza pantalón está en pecado. Como en la santidad, su faldota, su blusota, el pobre hombre en verano es bien internado, aunque se esté deshidratando, tienen la faldota larga, tienen la blusota larga, pero también una lengüota larga. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es normal esto. Todo eso viene de la Biblia, todo lo que los brujos hacen, todo lo que se hace en hechicería, tiene un trasfondo espiritual que es la ley que ya no está en uso, pero sigue siendo ley, porque Dios estableció eso en los libros de Números y Deuteronomios, Levítico. Es más, en Levítico te da una lista de animales puros e impuros. Estos animales comerás y estos animales no comerás. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que con esos tipos de animales te iban a hacer hechicería, te iba a hacer un daño. Por ejemplo, hay un animal que nosotros lo comemos muy rico, que para los judíos es una ofensa. El cerdo, por ejemplo, ¿no? Qué rica chuleta, qué ricos chicharrones, pero para el judío es el animal más asqueroso que puede haber. No saben lo que se pierde. No saben lo que se pierde. Un pan con chicharrón, con camote. Ahí aprendiste. Mira, la venezolana se volvió peruana ya. Ahora entiendo por qué estás llena de vida. Mucho camote, mana. También camote. ¿Se dan cuenta? Todo eso viene de ahí. Me fascina cuando la gente se... Entonces, eso es lo que ocurre cuando la gente viene y me dice a mí, pastor, yo he visto
en la oficina del brujo, el curandero, una Biblia. Y ¿saben qué me dicen? Eso me da confianza porque pensé que trabajaba con Dios. Ay, inocente palomita. ¿Cómo va a trabajar con Dios? El hecho de que hay una Biblia ahí no significa que trabaja con Dios. Entonces, es muy, muy diferente esto. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar este hermoso culto. Y hay síntomas, como les dije, que a veces nosotros como creyentes presentamos. Yo como pastor, antes de que inicie toda esta aventura de la liberación y de la iglesia, fuimos atacados muy fuerte con hechicería en nuestro taller. Creo que lo he contado, pero lo contaré así, muy, muy abuelo de pájaro. Nosotros creyentes, por años, aparecieron ratas en nuestro taller, ratas. Las ratas aparecían a las 6:30 de la tarde. Y no sabíamos ni por dónde aparecían, solo que aparecían. Unas ratas enormes así, con una cola gigantesca. Antes de eso, rata que aparecía, rata que lo cazaba. Y desaparecían. Aparecieron ratas en la casa. Heces de rata por todo lado. Por los techos, por el taller, por todo lado eran ratas. Peleaban arriba. Hacían orgías de ratas. De todo hacían ahí. Mi hijo tuvo que alquilarse un cuarto porque ya llegaba de trabajar a las 2 de la mañana, 4 se levantaba, había una rata durmiendo en su barriga. ¿Verdad? Literal. Es verdad. Mi esposa empezó a adelgazarse, flaquita. Le diagnosticaron diabetes. Esa mujer come más sano que cualquier vegano. Se cuida del azúcar, de la harina. Dice, ¿cómo tú vas a poner diabetes? ¿Cómo tú? Las cosas empezaron a salir mal, y mal, y mal, y mal. Pero las ratas eran la peor pesadilla. La rata de por sí es una pesadilla. ¿Se imaginan un enjambre de ratas en todo el taller? Solo en el taller. Un día de esos, que yo no tenía la menor idea en qué me iba a meter, a eso de las 3 o 4, me dio ganas de ir al baño a orinar. Lo he contado, estoy entrando al baño y me paran de seco. Y oigo una voz que dice, ratas, brujería de ruina y de destrucción. Tu esposa, brujería de envidia. Le dieron brujería en una fiesta familiar porque la envidian. Y esa enfermedad. Dice mi esposa que yo entré blanco como un papel. Obviamente yo no podía ver mi cara. Le dije, esto Dios ha puesto en mi corazón. Yo no sabía nada de guerra espiritual, nada. Ese día nos pusimos a orar ahí. Y con palabras que seguramente Dios me guió, empecé a romper toda brujería, todo altar. No sé ni qué dije, porque yo no sabía, no sabía lo que hoy sé. Las ratas aparecían a las 6:30 en punto. Miren, esas ratas eran más puntuales que los peruanos. Puntuales las condenadas. El culto empieza a las 5:30, 6 aparecían. Las ratas eran puntuales. No sé, man.
anochecían con nosotros. 6 de la mañana ya no había ratas. Así que empezamos a orar. 5, 6. Y vamos a ver qué pasa. Ese día esperamos a las 6:30. 6:01, ni una rata. 6:02, ni una rata. 7, ni una rata. 8, ni una rata. 9, ni una rata. Hasta el día de hoy. Y las que quedaron cayeron en la trampa. Porque yo ponía trampa, huesos en la ratera y lo amarraba con un alambre de cobre. Las condenadas tenían alicate, creo, porque se sacaban la carne y el alambre de cobre quedaba ahí. Venían con su alicate, con su casco, con todo, clac, clac. Y se comían la comida. Y seguro de lejos la rata me hacía así. Así me hacía. Ese día, ni una rata. Ni una rata. Al día siguiente, ni una rata. De vez en cuando vienen, pero por un asunto ya de higiene o de comida que a veces los trabajadores dejan ahí sus hamburguesas a medio comer. Pero es otra cosa. Ese día se fueron las ratas. Ese día empezamos la aventura de la liberación en mi casa. Yo recuerdo otra cosa. Yo tengo hornos de cerámica donde hacemos tazas. Y empezaron a salir mal algunas cosas. Y era frustrante. Abríamos la puerta del horno, todo era un desastre. Y un día le dije al Señor: ¿qué está pasando? Me mostraste lo de las ratas. Y mi esposa, empezamos a orar por ella. Y fue al médico. El médico le dijo: ¿quién te ha dicho que eres diabética? Tú no eres diabética. Estás tomando medicina para una enfermedad que no tienes. Y empezó a mejorar su salud, empezó a tomar cuerpo otra vez, sus músculos, empezó a ponerse mucho mejor. Pero habían cosas en el taller que no funcionaban bien. Y yo recuerdo que estaba detrás del horno orando, bastante mortificado, orando y llorando porque no salía bien la mercadería. Y el Señor me hace recordar algo, me dice: cuando te fuiste a la fábrica Matusita, ¿qué trajiste? Matusita. En Perú había, muchos lo conocen, la fábrica Matusita, que hacen tazas, hacen unas tazas hermosas. Esa fábrica entró en quiebra y habían dos hermanos que se odiaban. Hermanos, ¿ah? Uno hacía tubos, el otro hacía tazas. Y los dos se odiaban y entraron en un juicio. Y de por sí nomás el hombre Matusita tiene una maldición. La famosa casa Matusita, ¿verdad? Han oído de la casa Matusita, donde hay fantasmas, donde aparecen. De por sí, el nombre Matusita acá es sinónimo de lo paranormal. Entonces un amigo me dice: van a rematar cosas en la fábrica Matusita y quiero llevarte a ti y que me digas qué compro y qué no compro, porque tú sabes lo que es esto. Bien. Fui con él y le dije: compra esto, esto no compra, esto no te va a servir. Yo como ceramista conocía. Y había unas placas donde se ponen las tazas para quemar dentro del horno, unas placas refractarias. Y me dice: dinero no tengo, ¿con qué quieres que te pague? Y yo le dije: págame con placas, hermano. Esas placas para mí eran oro. Y creo que me dio como 20 placas, yo feliz. Y el Señor me dijo: ¿qué te trajiste de la casa Matusita, de la fábrica? Placas. ¿Y dónde están? En el horno. El horno estaba prendido. Y el Señor me dijo: esas placas tienen una maldición. Tú te has traído a tu casa una maldición. ¿Qué hago, Señor? Ve y saca la maldición, te da autoridad.
pero están dentro del horno. ¿Qué importa? Anda, pon la mano sobre los hornos. Yo recuerdo que fui, puse las manos sobre el horno y empecé a orar, a expulsar toda maldición. Y me descompensé, tanto así que mi esposa me llevó en sus brazos, y así como herido de guerra. ¡Ah, estoy herido! Me acostó en la cama, oró por mí y me estabilicé. Entonces, hermanos, hay cosas malditas y a veces nosotros no sabemos qué metemos a nuestra casa. Yo metí esas placas que no tenían nada de brujería, ningún símbolo satánico, no tenía nada de eso, pero tenía una maldición dentro que casi me desestabiliza mi trabajo. Y cosas como esas. Voy a contar no voy a decir el nombre, pero en estos días un hermano al que quiero mucho, se compró un carrito y ese carrito lo dieron muy, muy cómodo. Pero desde que se subió al carro, él empezó a sentirse débil, desganado, raro, extraño. Y un día deja un pasajero, está dejando un pasajero, y viene un loco del volante y ¡paz! Se lo llevó por atrás. El carro lo destrozó la parte trasera del carro. Y viene a mi casa conversando. Empezamos a hablar con él y descubrimos que ese carro tenía una maldición de San Judas Tadeo, porque él encontró muchas estampas ahí y tenía un espíritu de mala suerte. Oré por él, el Señor lo liberó. Entonces hay cosas que a veces están ahí y no sabemos cuál es la razón por la cual nos va mal. En esta noche voy a orar por ustedes que están pasando por cosas como la que hemos hablado. Si están soñando con personas muertas, si están soñando con serpientes, si están soñando con animales, perros, gatos, pollos, si están con los pies fríos, si la economía se les está estancado, si hay miedo por las noches al estar solo o sola, si con el rabillo del ojo ves cosas que se mueven, posiblemente haya un ataque del imperio contraataca, de ese otro lado, de ese imperio. Las sillas están vacías. Si quieren pasar para orar por ustedes,